Hola, bienvenidos sean a este video. Bien, primer manga que reseño en el canal. Quería hablar de hecho de la novela, Dimo Last Dream. Al fin y al cabo he hablado de otras novelas de otras franquicias en el canal, pero no la he podido encontrar completa en un idioma que yo entienda por desgracia. Sin embargo, sus mangas, sí, plural, son dos, sí están online con una traducción al inglés por fans. Así que decidí hablar del primer manga, Dimo Prelude. Se publicó en marzo de 2021 hasta febrero del 2022. La historia fue hecha por Junichi Fujisaku y fue dibujado por Haruhi Niwa. Lamento si pronuncié algo mal. Antes de empezar, les aviso que en este video voy a spoilear absolutamente todo, tanto contenido del manga como también del juego original e incluso la película Dimo Memorial Kiss, para que lo tengan en consideración. Bien, empecemos con lo visual. El manga posee un arte muy bonito. No es el manga más detallado del mundo, claro, como Gans o Berserk, pero tampoco es que este manga lo necesite. Es muy fiel al diseño de personajes del juego. Hay diferentes planos, los escenarios se ven muy bien, es fácil de seguir. Todo está muy bien. Me gusta también la expresividad de los personajes. No es un manga cómico, pero a veces suelen tener expresiones graciosas debido a la situación. Y me gusta, les da vida a los personajes. Miren a Alice, se ve tan adorable. Conclusión por ese lado, el manga se ve genial. De acuerdo, ¿de qué trata el manga? Es una precuela a los eventos del juego, centrándose en Hans. Nos muestran, por ejemplo, su vida escolar, sus amistades, conflictos, inseguridades, etc. Esto es cool. Por mucho que me guste la historia del juego, una de mis quejas es que no sabíamos mucho del personaje de Hans. Cuál era su personalidad, por qué quiso aprender a tocar el piano y demás. En este manga, finalmente aprendemos más de él. Se muestra como el clásico genio medio relax y que al parecer incluso llegaba a pelearse con otros. O al menos eso nos da a entender su tía Mari. También suele esforzarse demasiado para ciertas cosas y no contarle de sus problemas a otros queriendo resolver las cosas por su cuenta. Además, vemos el dolor de haber perdido a sus padres. Sí, están muertos. Aquí solo se menciona ese hecho, pero al parecer en la novela explican que el padre murió por una complicación cardíaca y su esposa se quitó la vida después de eso. Ouch. Se nos muestra el cómo casi perdió la motivación de tocar el piano por esa tragedia, hasta descubrir que la música no solo lo alegra a él, sino que también a otras personas, buscando convertirse en un pianista de renombre para dar felicidad a otros. Hey, ¿eso suena familiar? No solo eso, casi renuncia a ese sueño, ya que tenían problemas económicos y tuvieron que vender cosas de su casa, incluyendo el piano que tenían, y por eso Hans decide conseguir un trabajo aún estando en la escuela. También el cómo todo esto hace que tenga muy poco tiempo para ver a Alice, el cómo se sobreesfuerza para una competencia de tocar piano, el no poder decidir si irse de viaje a tocar recitales al extranjero o no, para no dejar a Alice sola. Todo eso se ve en el manga y me agrada. Al fin puedo decir que Hans es un personaje. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, esto es lo que busco en obras basadas en videojuegos. Ofrecer algo nuevo en lugar de solo adaptar la historia original. La película tuvo algunas ideas buenas al explorar lo que ocurre después del juego, pero en general no fueron suficientes y otras derechamente no me gustaron, como hacer que Alice reprimiera los recuerdos de perder a Hans. El punto del juego era aceptar la pérdida de un ser querido, eso va en contra. Me desvío del tema. Una precuela centrada en Hans fue la idea perfecta aquí. Se podría decir que entra en la categoría de estudio de personaje, y el manejo del drama está bien hecho. No se siente exagerado para crear melodrama. Aquí las escenas están manejadas de forma realista. Y no solo está Hans, también tenemos a Alice, que tiene una participación en la historia, al ser el apoyo de Hans, al igual que motivarlo a irse de gira para mostrarle su música a más gente. Sí, buena suerte con eso. Y tenemos nuevos personajes también. Aunque creo ya existían en la novela, no estoy seguro de eso. Akari es la rival de Hans en la competencia de piano. Y si bien desea ganar,
también quiere hacerlo de forma justa. Por eso ayuda a Hans para que participe. Son buenos amigos e incluso muestran sentimientos amorosos también. Gino es el mejor amigo de Hans. Es alguien un poco más rebelde, pero sigue siendo muy amigable y ayuda lo más posible. Incluso consigue un trabajo en el mismo lugar que Hans para que él tenga tiempo de tocar el piano en el restaurante. Incluso le da parte de su sueldo. Este tipo es súper tela. Gino y Akari se sienten como personajes hechos para la historia, en lugar de estar ahí de adorno o para rellenar, como Fragan y Nutcracker por ejemplo, ya que la historia sería diferente si ellos no existieran. Además, a diferencia de Sania y Rosalía, ellos sí poseen harto tiempo en pantalla, en papel en este caso, pudiendo caracterizarlos bien. Incluso poseen un mini capítulo cada uno, donde explican un poco de su pasado. Sumado a sus interacciones con Hans, ellos son buenos personajes. El profesor Valensky, si bien está ahí y tiene participación en la historia, como ayudar a Hans y ofrecer a cuidar a Alice cuando Hans se vaya de gira, al igual que en la película, solo está para tener un rol en la trama y nada más. Mismo caso con la tía Mari. Ojalá el manga hubiera desarrollado un poco más de estos personajes. El manga sin duda es más sobre Hans, Alice, Gino y Akari. Y está bien, pero quizás pudo hacer un poco más por ese lado. No pido que tengan su propio capítulo como se hicieron con Gino y Akari, pero es un aspecto que el manga pudo hacer mejor si hubiese querido. También, ahora que hablo de lo no tan bueno, me gustó más la primera mitad. No es que la segunda sea mala, me gustó todo el manga, pero personalmente me interesó más el conflicto de Hans al ver que vendían cosas de su familia, el que quizás deba abandonar su sueño, el sobreexigirse en la competencia. Todo eso estuvo súper cool, pero creo fue algo rápido. La segunda mitad es más sobre Hans pensando si ir o no al extranjero. Es un conflicto que me agrada, pero creo los del inicio eran más interesantes. De hecho, uno de los conflictos termina de forma algo abrupta, ya que el restaurante donde Hans empezó a trabajar, por coincidencias de la vida, compró un piano y le pidieron a él que lo toque para el restaurante, pudiendo practicar y trabajar a la vez. En mi opinión, a lo mejor pudieron dedicarle más tiempo a la primera mitad y un poco menos a la segunda. Pero aún así, no es un gran problema o algo. En conclusión, pues el manga es bueno. No es lo mejor del mundo obviamente. Es una historia que es simple pero efectiva. Hace un buen trabajo en lo que quiere hacer, desarrollar al personaje de Hans, y posee buenos personajes originales. Sumado a su bonito arte visual, creo que es suficiente para hacer una obra de calidad. Recomiendo leerlo obviamente si son fans del juego. Si no es el caso, aún así quizás les guste, al ser una historia con un inicio y fin propios. No es necesario conocer el juego original para entender el manga de hecho. Bien, eso es todo por ahora. Quizás le eche un vistazo al otro manga que existe de esta franquicia, Dimo Sakura Note. Pero antes toca hablar de Mega Man Star Force 2, que será el siguiente video en el canal. Si leyeron Dimo Prelude, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.